Muy buenos días, mi nombre es Edwin Germán Torres, junto con mi compañera Andrea Baunza y Adriana Rodríguez, y ayuda de nuestro tutor Javier Arandia. Vamos a abordar los temas de estructura conceptual de divisibilidad de los números naturales. La exposición se divide básicamente en tres momentos: estructura conceptual de la estructura matemática, estructura conceptual de la divisibilidad del tema de divisibilidad de números naturales, la historia, y al final pues veremos las referencias. Bueno, estructura conceptual de la estructura matemática. Entonces acá vemos el mapa conceptual. Esta estructura parte de la teoría de números. La teoría de números estudia los conjuntos numéricos que conocemos, parten de los complejos que están formados por los imaginarios puros y los reales, que a su vez los reales están conformados por los irracionales. Los racionales a su vez están conformados por los racionales no enteros y los racionales enteros. Los enteros están conformados por enteros negativos, el cero, y los enteros positivos. Aunque hay una discusión, tomamos los naturales por la composición de los enteros positivos y el cero, los naturales. Bueno, eh, Dentro de la teoría de números también estudiamos las operaciones básicas de los números. Las cuatro operaciones básicas que conocemos son la división, multiplicación, resta y suma. De acuerdo a ellas, y teniendo en cuenta los conjuntos numéricos, porque no en todos se cumplen ni con todas las operaciones, pues estudiamos eh, unas propiedades que son la clausurativa, asociativa, conmutativa, inversa, modulativa y distributiva, que como lo tenemos acá en la parte izquierda, pues dependen del conjunto numérico y de la operación. Dentro de la división, pues está la divisibilidad de números enteros, y dentro de la divisibilidad de los números enteros está la divisibilidad de números naturales. La teoría de números también estudia la relación de orden de los números, teniendo en cuenta el mayor que, menor que o igual. La estructura conceptual del tema divisibilidad de números naturales. Entonces, bueno, la divisibilidad de números naturales parte del algoritmo de la división, que es dividendo igual a divisor por cociente más residuo. De acuerdo a estos elementos o a este algoritmo, podemos encontrar los divisores y los múltiplos de un número que en contexto pues son recíprocos, los divisores y los múltiplos. De acuerdo a los divisores y los múltiplos de un número, de acuerdo si es múltiplo o tiene divisores, podemos establecer si un número es primo o compuesto. Los primos, de acuerdo a los primos, pues podemos establecer los criterios de divisibilidad básico, aunque podríamos establecer eh, los números compuestos tienen una descomposición factorial. Esta descomposición factorial es única. Esto se denomina desde Euclides el teorema fundamental de la aritmética. De acuerdo a la descomposición factorial, podemos obtener un mínimo común múltiplo o un máximo común divisor, que son conceptos pues, importantes para esta temática. Bueno, en cuanto a la historia, se tiene un registro que en 1960 se encontró el hueso de Shango, eh, que está dividido en tres columnas. En la primera columna, esos son muescas, así como rayones que hay en los huesos. En la primera columna encontramos los números primos entre 10 y 20, es decir, 11, 13, 17 y 19. La suma de estos números da igual a 60, que es un dato pues, que se ha estudiado. En la columna 2 encontramos el número 3 junto con el 6, el número 4 junto con el 8, el número 10 conformado por 9 y 1, el número 5 conformado por 4 y 1. En este apartado podemos ver pues un claro concepto de múltiplo, o sea, el 3, el 6 es doble de 3 o múltiplo de 3, el 8 es múltiplo de 4, y vemos también una composición de números, aunque no se trata de una multiplicación, si es una suma, por ejemplo, el 9 y el 1. En la columna 6 encontramos los números 11, 21 y 19, 19 y 9, que también da suma igual a 60, y el 60, pues aparecen diferentes estudios que ahorita vamos a ver. Bueno, los egipcios y babilonios crearon el papiro de Rinch y el papiro de Moscú, los cuales pues servían para hacer diferentes cálculos, pero
dentro de lo que refiere a la divisibilidad, está que el pago de impuestos era una función dependiendo del área, los impuestos dependían del área. De acuerdo a estos papiros también se establecieron, los babilonios establecieron pictogramas que fundamentaron el sistema de numeración decimal y también el sistema de numeración sexagesimal, viendo nuevamente el número 60 como un número importante y teniendo en cuenta sus divisores. Es muy parecido a lo que pues, manejamos hoy en día con nuestro sistema de horario. El algoritmo de Euclides o los aportes de Euclides, bueno, Euclides aportó que el 30 como base de la divisibilidad, teniendo en cuenta sus divisores, hizo un algoritmo para hallar el máximo común divisor entre dos números, teniendo en cuenta pues que en esa época los números se trataban como distancias. Escribió digamos, fundamentó el teorema bueno, el teorema fundamental de la aritmética, eh, pero en su totalidad no fue demostrado por Euclides, aunque él lo planteó. Definió también que los números primos son infinitos y definió ya el concepto más formal de divisor. También dentro de la historia pues está la criba de Eratóstenes, como lo podemos ver acá, pues una criba de Eratóstenes es buscar los números primos dentro de un listado de números, en este caso tenemos los números de 1 a 100, y se trata que partimos desde el número 2 como el primer primo y vamos a tachar todos sus divisores. Partimos al siguiente número no tachado, que en este caso sería 3, hacemos el mismo procedimiento, tachamos los divisores, el siguiente no tachado es 5, y así sucesivamente, y de acuerdo a esto, los números que no quedan tachados al final, pues son los números primos en ese listado de números. De eso se trata la criba de Eratóstenes, que es un algoritmo que en la actualidad pues se estudia bastante en la programación. Silent, please. Maestros, dentro de los indios y árabes, el maestro Bhaskara con su libro Lilavati, estudia un método que lo llamaba el método de los nueves o en busca de los nueves, donde sumaba los dígitos de un número y calculaba si esa suma era múltiplo de 9 y así pues sabía que el número era divisible 9. Creó unos criterios similares, aunque no fueron exactos, para la divisibilidad de 3, 5, 7 y 11, y los indios, se cree que los indios anteriormente ya tenían un concepto sobre los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5 y el 9. Aunque la divisibilidad del 11 no se supo hasta el siglo XVI, ya un concepto claro. Fibonacci, en su libro Liber Abaci, en el año 1202, ya planteó un concepto de descomposición en factores primos y propuso ya un método claro de divisibilidad de 2, el concepto de divisibilidad en 2, 3, 4 y 5. Los criterios. Ya en 1981, en su libro de investigaciones en aritmética, 1801, perdón, Gauss hizo la demostración del teorema fundamental de la aritmética propuesto por Euclides. Y estas son pues, las referencias. Muchas